Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. No solamente lo que ocurre entre Rusia y Ucrania ha acaparado la atención de la Asamblea General de Naciones Unidas, también lo que es América Latina, la cadena de suministros, el tema de migración, el desarrollo de las diferentes democracias y adicionalmente fortalecer las economías de los países latinos también han centrado la atención en esta Asamblea General de Naciones Unidas, particularmente en las posiciones que tienen que ver con Estados Unidos. Se encuentra conmigo Cristina Rosales. Ella es vocera del Departamento de Estado para Estados Unidos y adicionalmente directora del Centro para las Américas, ubicado acá en la ciudad de Miami. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Gaby. Quería que justamente nos dijeras, hay una serie de reuniones paralelas que se desarrollan en el marco de esta Asamblea General y una de ellas es esa Alianza para las Democracias que también no solamente atiende al tema político, sino también la cadena de suministro, incluso busca establecer algunos lazos comerciales entre Estados Unidos y estas naciones para elevar así el tema alimentario y también traer desarrollo a estas naciones. Claro que sí. Bueno, primeramente estamos aquí en las Naciones Unidas, un poco de lluvia en el día de hoy, pero hablando un poco sobre, todavía hablando un poco sobre el discurso que dio el presidente Biden, específicamente como mencionaste, hablando del tema de la inseguridad alimentaria, que sabemos que muchísimos países están pasando por eso en este momento, que tiene que ver mucho también con el tema de las cadenas de suministro, sabiendo que no tenemos en este momento, por causa de la invasión de Rusia, la invasión injusta de Rusia en Ucrania, que sabemos que es uno de los motivos por los que estamos ahora viviendo esta seguridad alimentaria, que fue justamente lo que mencionó el presidente en su discurso. Aparte de eso, también mencionando la crisis que vivimos de cierta forma en toda la región de América Latina, en el sentido de la democracia. En el caso específico, el presidente mencionó a Venezuela, sabiendo que o pidiendo de cierta forma que se regrese el diálogo, que hay una conversación de vuelta entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria, así también como mencionando el tema principalmente también de la importancia de la Carta de la ONU, así como también sobre la importancia que les queremos dar como Estados Unidos, pero también como organización multilateral al tema de la salud global. Quería justamente hablar de ese tema, de cómo fue Venezuela mencionado dentro de este discurso. Hay muchísimas naciones en conflicto, pero en particular Venezuela se le colocó ese marcador amarillo. Él hablaba de un diálogo entre los venezolanos. Sabemos que Estados Unidos ha estado tratando de impulsarlo, sin embargo no han podido volverse a sentar en México. ¿Sabe si hay algunas otras reuniones paralelas para lograr que se lleve a cabo una negociación y finalmente también se logren algunas garantías para las elecciones del 2024? Bueno, creo que eso fue lo que enfatizó el presidente Gaby, que hay que regresar a la mesa, porque por ahora no se ha llegado a ese punto de diálogo. Entonces el presidente, obviamente marcando eso no solamente para el régimen venezolano, pero también para los países en América Latina, en el sentido de que apoyen a ese diálogo a nivel multilateral, pero también a nivel global, sabiendo que este es un tema de suma importancia en este momento donde vivimos no solamente una crisis democrática, como lo mencionó el presidente, pero también en el sentido de que tenemos una crisis de migración. En este momento estamos recibiendo muchísimos migrantes que vienen o de Venezuela, pasando por Panamá, o vienen de Nicaragua o de Cuba, sabiendo que estas son las personas que están huyendo a estos regímenes autoritarios, y ahora es la oportunidad que tenemos para regresar al diálogo, en el caso de Venezuela, para que se le dé voz al pueblo venezolano, a la sociedad civil y a los partidos políticos. Sí, también el presidente de Estados Unidos en una rueda de prensa que daba en la ciudad de Nueva York se refería específicamente a esa migración de Venezuela, Nicaragua y Cuba y aseguraba que era prácticamente inhumano devolver a todas esas personas porque estábamos hablando de dictaduras. Siempre es importante aclararle a las personas si la política migratoria de Estados Unidos ha cambiado. Sabemos que existe el TPS, pero es para personas que entraron
en el 2021, no actualmente. ¿Cuál es el mensaje que le das a los venezolanos al margen de lo que es esta declaración del presidente de Estados Unidos? Claro, Gaby. Bueno, nuestras leyes de migración continúan iguales, no se ha cambiado nada en absoluto. Nosotros mantenemos, como mencionó el presidente y justo también la vocera de la Casa Blanca, mantenemos el implantado, ¿no? En el sentido del título 42 por la CDC y también por nuestro Departamento de Seguridad Nacional. Nuestro enfoque es siempre, como lo hemos dicho ya varias veces, el proceso de migración a Estados Unidos sea un proceso humano, un proceso legal y ordenado, que es lo que tenemos en este momento, en el sentido de que las personas que están entrando al país son personas que tienen un proceso o están pidiendo un proceso de asilo o de refugio y por eso se le da la entrada. Y que de cierta forma entonces aquí también entra lo que mencionaste, que es lo del TPS, sabiendo que el presidente Biden le dio una extensión hasta el 2024, que hasta ahora es la única extensión que se ha otorgado y el único tema específico para los migrantes venezolanos. Pero siempre recalcando, Gaby, que mantenemos por ahora las mismas leyes de migración, sabiendo que son leyes para nosotros que se enfocan en tener un proceso ordenado, legal y digno. Adicionalmente, con el tema de migración, ¿qué tipo de iniciativas han estado trabajando? Sabemos que tú estuviste en la Cumbre de las Américas y también aquí en el marco de Naciones Unidas se sigue trabajando para el progreso de esas naciones y tratar entonces de organizar el tema migratorio. ¿Qué nos puedes adelantar al respecto? Claro, Gaby, como mencionaste, ya hemos tenido varias reuniones sobre el tema de migración ya desde el año pasado, específicamente en Colombia. En abril que tuvimos también un ministerial de migración en Panamá y también durante la Cumbre de las Américas, como mencionaste, que firmamos la Declaración de Los Ángeles con varios países en la región, nuestros aliados en la región, enfocándonos específicamente, como lo mencionamos en esa época, de darle la ayuda humanitaria, un proceso también digno para las personas que están muchas veces saliendo de varios países, incluyendo de Venezuela, y decidiendo encontrar casa, encontrar camino en otros países en América Latina, aparte de Estados Unidos. Mantenemos todavía esa declaración que justamente el presidente mencionó en la asamblea ayer, y sabiendo que más adelante vamos a continuar tratando este tema con un poco más de detalle, todavía no tenemos anuncios específicos, pero sí vamos a hablarlo en la próxima asamblea, en la próxima cumbre de la OEA, que se va a sediar en Lima, Perú, ahora el próximo mes. Volviendo al tema de la seguridad alimentaria, que es fundamental, seguramente América Latina podría tener un papel protagónico con todo lo que está pasando en Europa y hay algunas oportunidades para que justamente estos países puedan quizás fortalecer todo el tema industrial de exportación de alimentos y sabemos que a través de la Cámara de Comercio de Estados Unidos se están identificando algunas oportunidades. ¿Nos puedes comentar un poco de lo que ha sido esta reunión de la Alianza para el Fortalecimiento de las Democracias? Sí, bueno, la reunión fue justamente el primer día de la asamblea, que fue entre el secretario Blinken y los cancilleres de varios países en América Latina, incluyendo Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, hablando de estos temas que son de importancia para la región, incluyendo también este tema específico de la seguridad alimentaria. Lo que sí quiero mencionar es que también se ha hablado de forma bilateral con ciertos países, en el caso por ejemplo, de la reunión de alto nivel que tuvo el secretario Blinken con nuestros socios en México. Hace 2 semanas que se habló en esa reunión sobre un poco más de la cadena de suministros y cómo, por ejemplo, en el caso México puede aportar y ayudar a no solamente a la región, pero también a Estados Unidos con algunos de estas preocupaciones que tenemos por esta seguridad alimentaria y por obviamente sabiendo que tenemos varios otros temas aparte de la seguridad alimentaria que contribuyen a que la situación se haga más complicada. En este sentido, quiero mencionar brevemente que sabemos que por motivo del COVID-19, por el cambio climático, que es un tema también sumamente importante para la región, y asimismo el tema de los conflictos, el tema de la invasión de Rusia en Ucrania, son los motivos por que estamos pasando por esta inseguridad alimentaria en este momento.
Adicionalmente, quiero destacar los discursos pronunciados por varios países latinoamericanos. Son cada vez menos los que de alguna manera muestran respaldo a Estados Unidos o, por ejemplo, condenan las violaciones a los derechos humanos en el caso de Venezuela. Vimos a Argentina que pidió levantamiento de sanciones, vimos a una Colombia retando a Estados Unidos. ¿Cómo ve Estados Unidos estos discursos? Bueno, Gaby, es sumamente importante para nosotros y siempre lo mencionamos, es que estamos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta es ciertamente una oportunidad para todos los países, sea de América Latina o de otras partes del mundo, para venir a dialogar, para obviamente aportar su propia visión, su opinión de los diferentes temas que estamos tratando en este mundo hoy en día, específicamente los desafíos globales. Obviamente para nosotros le damos bienvenida a esas conversaciones, a esos discursos. Nosotros obviamente escuchamos, oímos y calculamos para ver siempre cómo podemos mejorar nuestra propia política, nuestras relaciones bilaterales con los varios países, inclusive en América Latina. Así que no, para nosotros no es un momento de discusión, más que todo un momento de diálogo. Adicionalmente, quiero que nos expliques un poco más de lo que fue ese discurso enfocado en el tema de Rusia. El presidente condenaba de una manera muy enérgica todo lo que está pasando con Vladimir Putin, todas sus amenazas nucleares a Europa y justamente lo ejemplificaba como un miembro del Consejo de Seguridad que decidió invadir a su vecino y prácticamente erradicarlo del mapa. La importancia de este discurso justamente en este escenario. Claro que sí, Gaby. Bueno, justamente fue el tema principal, digamos, del discurso del presidente, enfocando la cruel realidad que vemos que un miembro de la ONU no está respetando la Carta de la ONU. Este miembro decidió no solamente invadir injustamente a su vecino, pero continúa con tentativas, ¿no? De involucrar, por ejemplo, al pueblo ruso, a otras entidades para continuar esta guerra que nosotros, así mismo como lo dijo el presidente ayer, ya pedimos que haya paz, que haya una resolución. El presidente justamente mencionó la importancia de tener un aporte multilateral a apoyar a Ucrania, que sabemos que eso ha estado en vigor por casi prácticamente todos los miembros, con excepción de uno, en la Asamblea General de las Naciones Unidas acá, y aparte de eso también destacando el aporte que le hemos dado como Estados Unidos en sentido económico y financiero a Ucrania para que logre vencer, para que logre salir de esta invasión injusta de su vecino. Adicionalmente, el presidente Joe Biden proponía algunas reformas a ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluso pedía que se incluyeran algunas sillas de América Latina y de África. ¿Tú lo ves posible y esta puede ser una solución que Estados Unidos está proponiendo más a fondo y está estudiando para que justamente el veto no se ejerza de la manera que se actúe, que se ejerce actualmente y ese Consejo de Seguridad también puede ser efectivo a la hora de una guerra como la que estamos viendo contra Ucrania? Sí, Gaby, fue justamente un tema también aparte del presidente, el secretario mencionó varias veces también durante sus diferentes reuniones en estos últimos días, en el sentido de que hay que incluir a estas voces o a estos países que normalmente han sido excluidos de decisiones, que han sido excluidos por ejemplo, del Grupo de Seguridad Nacional dentro del Consejo de Seguridad Máxima dentro de la asamblea aquí, para que se le pueda dar esa oportunidad de indicar no solamente cómo estos países están pasando por los varios desafíos globales que tenemos durante la vida que tenemos en este momento, pero aparte de eso, para incluir voces que normalmente no están en ese Consejo de Seguridad Máxima aquí. Y lo más importante para nosotros en este caso es que sabemos que esa es una decisión que se tiene que tomar multilateralmente, como la Asamblea en general en sí, no es algo que, por ejemplo, Estados Unidos dicta. Más que todo creo que es lo que el presidente estaba indicando como nuestro apoyo, como nuestra visión de Estados Unidos a que se incluyan voces por ejemplo, el continente africano, así mismo como el continente latinoamericano y del Caribe también,
para que se pueda hablar un poco y expandir un poco esa temática dentro del Consejo máximo aquí que tenemos en la Asamblea General. Finalmente nos hablabas de la lluvia en la ciudad de Nueva York y adicionalmente vuelve este año en pleno esa Asamblea General, porque incluso el año pasado se dieron los discursos, pero era una entrega mixta. ¿Cómo has visto la vida alrededor de la Asamblea? ¿Ha vuelto a ser como siempre? ¿Han ido todas las delegaciones, las calles, la seguridad? ¿Qué nos puedes describir? Claro que sí, bueno, estoy aquí en este momento todavía con un poco de lluvia, pero Sí. sí, ha estado con muchísima seguridad. Se ha visto que se ha regresado prácticamente a la realidad que era la asamblea, por ejemplo, en el 2019, la primera vez que también tenemos la participación de los medios en persona. También han venido varias delegaciones, no necesariamente todas, obviamente, porque en esta semana justamente también fue el caso del funeral de la reina en Londres. Entonces, algunas complicaciones con la agenda, pero a la misma vez se nota que estamos regresando a la normalidad de cómo eran las últimas reuniones en la Asamblea General de la ONU. Y aparte de eso, bueno, con la oportunidad de trabajar aquí y cubrir este evento y darle las informaciones que podemos desde aquí de Nueva York. Muchísimas gracias por todo este trabajo. Muchísimas gracias a ustedes, Gaby, te agradezco. Era Cristina Rosales, quien es vocera en español del Departamento de Estado de Estados Unidos y adicionalmente directora del Hub de las Américas, justamente ese centro de información que queda ubicado acá en la ciudad de Miami. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.